CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos a un nuevo programa. Ya estamos avanzados en este mes de marzo, estamos llegando al día 16 y estamos absolutamente en vivo en nuestro programa 679 desde que comenzamos transmisiones acá en Cadena Radial Costarricense, siempre para llevarles a ustedes la mejor información, los mejores datos, las mejores reflexiones y como siempre hemos dicho, son para aumentar conocimiento. Tal vez estemos de acuerdo, tal vez no, pero sí tenemos criterio para poder opinar de manera acertada y empezar a darle un sentido de co-creación. Y cuando co-creamos, cuando construimos juntos, no significa que necesariamente estamos de acuerdo en todo, significa que nos ponemos de acuerdo dentro de los máximos y mínimos, dentro de las alternativas de opinión para hacer de este el mejor país posible para poder vivir y para poder vivir bien. Esa es la consigna. No queremos un país perfecto, queremos hacerlo perfectible, es decir, construirlo día a día. Y las apreciaciones que todos tengamos, más las de ustedes, no las queremos perfectas, las queremos razonadas y que sirvan para construir ese andamio de decisiones que nos va a dar frutos a nosotros, pero sobre todo a nuestros hijos y nietos para quienes estamos trabajando todos los días y para quienes creemos, por lo menos acá en Red Democrática, que les debemos nuestra mayor responsabilidad y seriedad a la hora de abrir micrófonos. Saludos en cabina a don Chava, que siempre nos da la posibilidad de conectarnos con ustedes, ya sea en la frecuencia modulada 89.1 o también por plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre retransmitiendo, también en los canales oficiales el día lunes de don Ronnie Monge, que como él lo ha dicho, charlamos de política en la mañana, Red Democrática, y en las noches, noches de vino con don Ronnie, a quien le damos ya la muy cordial bienvenida a don Ronnie. Muy buenas, no sé si me escuchan bien. Fuerte y claro. Qué bien. Bueno, sí, un lunes más aquí. Gracias, Jonathan, por la oportunidad de estar en tu programa y de compartir con las y los costarricenses un lunes más para charlar de política. Ronnie, esta semana estuvo más tranquila que las anteriores, me parece, en la conformación del final, la carrera final, que ya hay diputados que se están dando cuenta de que les queda mes y medio y empiezan las nostalgias en unos y las carreras en otros para poder aprobar cosas en la Asamblea Legislativa, como por ejemplo extender hasta un año la licencia por maternidad o otros proyectos que se están moviendo en el Congreso y otros pues ya están subiendo las marchas de velocidad para poder capacitarse y llegar lo mejor posible a sus nuevas funciones el 1 de mayo. ¿Cómo has observado estos vaivenes de entrada y salida del gobierno? ¿Es lo normal? ¿Está haciendo algo diferente? ¿Nos acostumbramos ya a la segunda ronda y ahorita hay mucho tiempo libre para poder estructurar lo que viene? ¿Cómo lo estás percibiendo? Bueno, yo creo que efectivamente en los últimos años, casi que décadas, la costumbre había sido la segunda ronda y esa segunda ronda hubiese sido de este domingo que pasó, 18, en abril, el primer domingo de abril. Eh, Eso da más espacio para el acomodo de quien ganó, en este caso doña Laura Fernández, y
le da espacio para elaborar su equipo de gobierno, ver quiénes siguen, quiénes no siguen. Hay que entender que esto es una continuidad y no tendría que tener contratiempos a la hora de conformar este nuevo gobierno. Pero lo cierto es que no era normal. En este momento estaríamos todavía con esos sinsabores de los que perdieron y con las disfrutes de los que ganaron a plena flor de piel. Y creo que todo esto va marcando un poco lo que será definitivamente. No, no, estamos en marzo, no, sería dentro de un mes. Estaríamos en medio, perdón, ya me alargué. Faltarían 15 días. Estamos en pleno segunda ronda con debates, analizando todo esto y me parece que definitivamente es un espacio bueno. Yo creo, yo he dicho, o sea, yo fui opositor a la continuidad, no de doña Laura Fernández, que me parece que es una buena persona, del estilo del gobierno, pero que la página se pasaba el primer domingo de febrero cuando ganaron en primera ronda y todos a pedirle a Dios para que le dé discernimiento y luz para que sea un buen gobierno para todos y todas los costarricenses. Eh, Me Yo, parece, eso hace que en este mes de marzo, no habitual, después de elecciones, estemos como un poco más tranquilos. De hecho, hay un poco las aguas más turbias están dentro del mismo lado gobierno, con las diferencias con don José Miguel Villalobos, eh, que tiene un liderazgo propio, difícil de controlar, diría yo, de alguna u otra manera. Aquí tengo un jaguar que me saludó, le devuelvo los saludos. Estamos también transmitiendo por TikTok para que todos nos puedan seguir a través de Cadena Radial Costarricense, la red democrática, Jonathan Prender. O sea, hoy no hay excusa para que usted se pierda el programa. Estamos por todas las redes. Ronnie, y más allá de lo que parece ser la piedra en el zapato, por lo menos hasta ahora que José Miguel Villalobos, hay quienes dicen, y te escuchaba el lunes pasado, vaticinar que difícilmente se va a sostener si no le dan la jefatura de fracción o la presidencia de la Asamblea en los primeros 2 años. Ya el primero no fue. Hay que ver si le dan alguna presidencia, alguna comisión importante o no lo va a tener tampoco. Pero más allá de esa incógnita de cuánto se puede sostener alguien que necesita reflector, ahorita parece ser la disputa por los puestos del gabinete lo más atractivo, porque dígame el nombre de la cartera y así pueden salir dos, tres y hasta cuatro nombres de personas que dicen yo soy y todos dicen que yo soy. Es como cuando está en la campaña electoral. Si todos los partidos tuvieran razón, la asamblea tendría como 200 escaños. Eso le va a generar presión a Laura Fernández el dilatar el aviso y el anuncio de quién va a ser su gabinete, o más bien es una cuestión simplemente mediática, de red social, de morbo, y adentro puede estar todo bien. Te lo pregunto en el contexto de que vos ya fuiste de un partido de gobierno y sabes cómo es el tras bambalinas de este proceso de selección. Yo estoy convencido, Jonathan, de que doña Laura debe tener en su mente, y si no en el papel, ya el 80% de las personas que le van a ayudar. Ujú, eh, las encuestas y las mediciones que ellos tenían a lo interno le daban esa posibilidad de, sin especular y sin aires triunfalistas, más bien yo diría realistas, entender que tenía una muy buena posibilidad de ganar en primera ronda, y creo que fue armando parte de su equipo. Y creo que postergarlo es lo mejor ujú. porque los dolientes, que serán las personas que no salgan favorecidas, aun cuando esperaban a ir a algunos ministerios, presidencias ejecutivas, etcétera, me parece que eso les puede generar fricciones. Y entre más retarden las fricciones, es mejor. Y eso es normal en un partido que va creciendo y que va involucrando más liderazgos, porque los liderazgos se involucran en los partidos políticos para ejercer poder. Y al no poder conseguir ese poder es donde se empieza a fracturar
la visión de los proyectos políticos. Ya no hablemos de partidos políticos, hablemoslo como es hoy en día, proyectos políticos. Es un proyecto político gestado alrededor de la figura de Rodrigo Chávez, pero Ujú. que usando la frase célebre de muerto el rey, viva el rey, Rodrigo deja la presidencia y empieza a las luchas internas por quién asume ese control o ese rol, no solo dentro del partido taxi o el partido creado para esta ocasión, sino dentro de las posibles elegidos, tomando en cuenta que con la constitución vigente de hoy en día, don Rodrigo Chávez tampoco puede participar en las elecciones de 2030. Tocaría Así hasta es. 2034. Eso significa que ya hay personas que no van a ser electas directamente por Rodrigo Chávez, van a ir a un pulso interno probablemente que no lo tuvieron esta vez, sin una figura tan fuerte, porque yo creo que por lo menos lo que ha mostrado doña Laura Fernández en este mes de electa es de más conciliación, de más trabajo, de más equipo, sin una persona que vaya a tirar líneas tan fuertemente como las hizo don Rodrigo. Eso va a permitir que los liderazgos se sientan con el derecho de ir a buscar, sin la bendición de nadie, ser los candidatos de la continuidad. Eso le podría pasar factura dentro del buen ver de la opinión pública, Ronnie, porque cuando se hacen estudios de opinión y se dice que hay un 60 y resto de por ciento a favor de Rodrigo Chávez, mucho es por la forma, por el estilo que él establece, no solo verbal, sino la comunicación no verbal de él, o sea, la imposición que él gesta es lo que más gusta. Y Laura, hasta ahora, está, como bien dices, tratando de desarrollar un liderazgo más en positivo, menos en confrontación. Y la pregunta es si eso podrá calar negativamente en el apoyo o simplemente es una evolución del movimiento chavista. Creo que es evolución, nada es estático. Todo cambia, Mm. todo cambia, nada es estático y creo que esto es algo que definitivamente le va a tocar vivir al gobierno y a doña Laura Fernández para poder eh, entender los cambios que se van a ir dando en el entorno de cada día que avance y tener la capacidad o no de entender y tomar decisiones con respecto a esos cambios. Eh, de esa evolución. Ellos están en es un partido o un proyecto político muy nuevo que está en completa evolución y cuando algo se está gestando es donde más se generan cambios. Eh, Porque hay más personas, hay más rotación en las personas que toman decisiones, no hay liderazgos todavía claramente definidos, es un montón de factores que hacen que haya mucha, pero mucha movilidad dentro de todo el proceso que se está gestando y que durará al menos por 4 años más en el ejercicio del poder del Partido Pueblo Soberano. ¿Cómo viste la renuncia de Laura al partido? Me parece que es no esperable porque no lo hacen usualmente, pero simplemente se alejan, pero lo que ordena la Constitución es que el presidente en ejercicio no tiene militancia política. Lo que han hecho todos históricamente es simplemente no acudir a nada para cumplir, para no, más bien para no cumplir con con la beligerancia política, pero la renuncia es un formalismo que creo que eh, no era necesario, pero es un símbolo importante de querer hacer las cosas bien. Y yo, en lo particular, le aplaudo a doña Laura por esa decisión que tomó. Cuando estás hablando de los nuevos liderazgos y de un partido que está apenas empezando, siempre en función de Rodrigo Chávez, que todos los partidos nuevos tienen un referente, no me gusta tanto usar el término líder porque Bueno, un caudillo. se manosea el tipo líder, pero un caudillo, un referente. ¿Crees que Pueblo Soberano pueda generar esas corrientes de unificación de pensamiento que todos los que están dentro piensen más, menos, igual?
aún y cuando no está Rodrigo Chávez, y te lo pregunto porque así se han tenido que sostener los cuatro partidos de mayor tradición o por lo menos historia, Liberación, La Unidad, más recientemente el PAC y el Frente Amplio, pero no necesariamente giran alrededor de un alguien, sino alrededor de un algo que es el que piensa el partido, el cómo se identifica el movimiento. ¿Crees que todos los que están dentro del canasto en este momento más o menos piensan y actúan igual? No. El ser humano es muy cambiante y muy individual y muy único. Nosotros podemos tener, usted y yo, Jonathan, puntos de coincidencia, Ujú. pero tristemente el ser humano opta más por los puntos de disidencia que de coincidencia. Así es. Y esto es el problema al cual se enfrenta el partido de gobierno, sin, por ser incipiente y por no tener una ideología, podríamos decirlo. Es un proyecto político que yo podría catalogar lo que es de derecha conservador, pero José Miguel Villalobos, volviendo a la figura de José Miguel Villalobos, históricamente del lado de la izquierda. Ujú. Entonces, hay figuras que no calzan ideológico, sino eran más en su relación personal con don Rodrigo Chávez. Y voy, eh, creo que entonces, desde esa perspectiva se hace muy complejo que no haya y se vayan generando grietas que son normales y que no tienen por qué ser apocalípticas. Aquí lo importante es cómo va a manejar con su liderazgo doña Laura Fernández esas, esos deseos de poder. Y no solo doña Laura Fernández, sino también, sino también el partido, la Mm. presidencia del partido. Porque hay figuras que van a estar dentro del gabinete, pero hay figuras del partido que van a ser parte del partido y van a estar pujando para tener espacios dentro del partido. De hecho, la presidenta es actual diputada, o diputada electa, pues. Y puede tener militancia. Ujú. Y esa militancia le va a hacer tomar decisiones en relación al partido. ¿Ese partido lo ves permaneciendo dentro del concepto chavista o podrían, a ver, yo sé que eso es casi que imposible de saber de ahorita, pero cuando se dio la elección con Progreso Social, nadie pensaría que al mes ya estaban literalmente divorciados. En este caso, ¿vos ves algo más estable No, o podría salir un nuevo partido para el siguiente paso del movimiento chavista? no. El primer con Progreso Socialdemócrata era un alquiler. Se Sí, pagó sí. por tener derecho y la dueña del partido tuvo un derecho a ser diputada. Se cumplieron diríamos, el contrato se perfeccionó y se cumplió al pie de la letra. Una vez logrado, pasado las elecciones, no había contrato. Y creo que fue el error de doña Luz María Pisa, creer que los costarricenses habían votado por Pueblo Soberano. Los costarricenses no votaron por Pueblo Soberano, votaron Por Progreso. por Progreso, Progreso Socialdemócrata, perdón, sí, se me enredan esos dos. Por Progreso Socialdemócrata, votaron por Rodrigo Chávez Robles. Rodrigo Chávez, así es. Y en el momento en que ella quiso poner en vigencia los valores del partido, el ideal del partido sobre lo que realmente estaba pasando, la hicieron a un lado, no la necesitaban ya. Eh, Además, creo que la dejaron sola porque al partido que investigan en el Tribunal Supremo de Elecciones es al Partido Progreso Socialdemócrata. Sí. Eh, y la que tiene que ir a dar la cara es ella como presidenta y quien fungiera como tesorero del partido, no de la campaña, que deberían ser, según la ley, el mismo. Cosa que parte de la investigación lo que trata de mostrar es que no pasó eso, que los dineros estaban manejando algunas personas que no eran representantes legales propios del partido. Y ahí es donde se constituye eventualmente y que se está investigando el delito electoral. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que no se van a ver con Pueblo Soberano. Ahora sí, por eso lo pensé para no volver a meter los escarpines. No se va a dar con Pueblo Soberano. ¿Por qué?
porque ellos sí crearon, eh, tal vez no Rodrigo Chávez directamente, evidentemente no podía hacerlo por su investidura de presidente, pero en este partido, como aquí Costa Rica manda, los dos eran grupos del riñón de Rodrigo Chávez, con diferencias entre ellos. Claro, y muy grandes. Y los dos, diríamos en buen tico, los dos pulseando que fueran los bendecidos. Aquí Costa Rica manda, tuvo la bendición para las municipales, si lo recuerdan bien los costarricenses, pero lo hicieron todo mal, porque al final quedaron prácticamente fuera de todas las elecciones por malos manejos legales políticos de la estructura para poder inscribir las candidaturas ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Ese error de dejarlos por fuera de las municipales les costó no ser el partido oficialista de don Rodrigo Chávez, a pesar de que aquí Costa Rica manda habían figuras más cercanas y más reconocidas por doña Pilar Cisneros. O sea, si doña Pilar Cisneros hubiera tenido que elegir, elige aquí Costa Rica manda. Ujú. La decisión pasa por una decisión más arriba de doña Pilar, que decide que los que le cobraron la factura a los errores de Aquí Costa Rica Manda y el Partido Pueblo Soberano es quien asume. Ronnie, vos tenés mapeado, alguien te ha contado tras bambalinas, ¿cuántos diputados electos de los 31 son parte de la estructura formal de Pueblo Soberano? No, pero es un trabajo que sí estamos tratando de hacer eh, por vínculos, inclusive, te voy a poner este, sale electo diputado el, ¿cómo se dicen ahora? El influencer de Punta Arenas, el profe. Ujú. Profe El, Ariel. el profe Ariel, de Buenos Aires de Punta Arenas. El profe Ariel, para las municipales estaba como aquí Costa Rica manda. Ujú. Y lo dejaron por fuera porque él quería ser el candidato a alcalde. Y le hicieron, él dice, ¿verdad? En sus redes sociales que con una chanchada y que lo dejaron por fuera y se enojó y despotricó y dijo todo lo que tuvo que decir. Pero lo que quiero decir es que hace 2 años, hace 2 años, era parte de la estructura de aquí Costa Rica manda y ahora sale electo por pueblo soberano. Eh, yo lo que veo es, hay un único hilo conductor y en común que se llama Rodrigo Chávez. Ujú. De la estructura, yo no podría definirte si son o no son del partido de gobierno. Lo que sí puedo decir con certeza es que el vínculo en común se llama Rodrigo Chávez, presidente de la República en este momento de Costa Rica. Es que precisamente ese detalle que estás poniendo sobre el tapete es el que sería bueno analizar porque hay que evidenciar o no si hay un arraigo partidario. ¿Y por qué eso es importante? Porque así se podría estipular el respaldo partidario a las políticas públicas que se puedan estar gestando y así se podría ver qué es lo que viene a futuro porque los delegados los 70 delegados del partido, no sé si estarían tan de acuerdo que en un año les digan, esta es la plana de personas que van a tener que ustedes aprobar para ser candidatos en las alcaldías o las regidurías. Y en 3 años decirles, esta es la gente que va a estar para la siguiente ronda de diputados. A eso es a lo que me Es refiero que, porque es que lo que los pasa, delegados no sé si van a aguantar ese trote. es que la percepción que yo tengo, vamos a ver, claramente es que los delegados fueron puestos a dedo, no fue una estructura Sí, sí. combativa, gente obediente. Hay gente obediente, pero también gente que en Va, esa va, obediencia va quiere a haber, tener va a algo. haber gente que obviamente, que eso es lo que hemos venido hablando, que va a Ajá. haber disidencia en el transcurso de los días, por supuesto que va a haber disidencia, pero eso no significa que vayan a ser mayoría. Yo creo que ellos tienen muy claro algo, quien no es obediente queda fuera. Ujú. Sí, 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 estoy Entonces, claro en eso. entonces nadie quiere quedar fuera porque ahorita son los que tienen la papa en la mano. La mayoría, va a haber disidencias, pero la mayoría va a preferir ser obedientes y esperar oportunidades.
¿Vos crees que eso sea sostenible en el tiempo? Y No en el insisto, tiempo. insisto, poniendo la ronda de De cada 2 a 3, 4 años, sí. Ya después de eso, lo veo difícil. porque normalmente los candidatos a ver, no sé cómo se harán liberación, si tiene que ser parte de la estructura formal o no, o solo hay que tener militancia, pero en los partidos formados del 2000 para acá, normalmente quienes ostentan una candidatura son parte de la estructura formal y eso da capacidad de maniobra a la hora de gestar en un proceso de construcción partidaria una palestra de nombres. En este caso, hay que ver si es consecuente porque Rodrigo Chávez no es eterno. Y en ese no es eterno, hay que ver si Laura sostiene esa antorcha o quién la llega a asumir o si simplemente este proceso va a ser flor de par de campañas. Vamos a ver. Bola de cristal, de esas que me encanta sacar. Cuando no Sáquela. es un partido ideológico y es muy personalista, como en este caso el punto de encuentro, en el momento que Rodrigo Chávez no sea parte del proyecto, no va a haber proyecto. Es como el partido, el PLP o Nueva República o el Partido Republicano Social Cristiano. Gira alrededor de personas, si esas personas no están, difícilmente vuelven a aparecer. Contrario a un PIN que don Walter sigue ahí o algunos otros partidos que van y vienen en el ciclo. Uy, voy a ser duro, voy a ser duro. Adelante. El PIN puede seguir estando ahí, pero es Pero invisible. no, ¿Para qué sí, sí, está? O está, sea, pero no está. el PIN y el PLP no tienen diferencia en este momento, solo Ujú. que el otro tiene posibilidad de seguir cohesionado y seguir subsistiendo como partido político. Creo que el PLP también lo va a hacer, pero con muy poca o ninguna posibilidad de elegir representantes de elección popular ni en las alcaldías Ujú. ni en las diputaciones dentro de 4 años. Entonces, ¿qué pasa? No podemos, yo no puedo, o sea, o me parece eh, complejo decir que el partido subsiste porque está ahí, no, no, el partido subsiste si tiene opciones. Tener un partido que tan siquiera pueda aspirar hoy a tener deuda política es simplemente, es como una cajita de cartón ahí vacía, que está metida ahí, pero no tiene ninguna trascendencia política. Estamos hablando de trascender. Eh, Ujú. Jonathan, yo creo que no se trata simplemente de participar, es un poco como lo que está haciendo la liga en CONCACAF, participar y trascender, no simplemente llegar ahí a que los goleen, que es lo que Sí. pasa con la mayoría de los partidos políticos de aquí, salen goleados. O sea, así gastaban 50.000 colones en su campaña. O sea, los votos fueron carísimos porque sacaron 1.000, 2.000, 3.000, 6.000 votos a nivel nacional. Y ninguno gastó 50.000, todos gastaron mucho más de esas sumas, Claro. sea para campañas para diputaciones o para campañas para la nacional. Todos gastaron dinero en vallas, en alguna que otra camisa. Alguien lo pagó. Alguien pagó y hubo plata ahí de por medio. Entonces, no es que estar inscritos, más bien yo creo que debería ser un ejercicio interesante para los partidos que insisten en participar o buscan coaliciones que les permitan tener o por lo menos estar a media tabla con algún chance de meterse entre los cuatro, haciendo ese mismo análisis que estamos haciendo, o peleando para ver si pueden lograr un subcociente que les permita participar en una diputación y en las municipales pelear una regiduría, una sindicatura. Si no hacen coaliciones, lo que van a seguir siendo un espacio grande dentro de la papeleta nacional de alcaldías, regidurías, presidenciables y diputaciones. Volviendo a la misma analogía de los cuatro partidos que yo sacaría del canasto por su tiempo de existencia, en donde ya han madurado al proceso correspondiente del inicio. Los partidos del 2002 para acá, nuevos, salvo esos cuatro que ya te mencioné,
son caudillistas, giran alrededor de una persona. ¿Los ves con posibilidad de reactivarse o todos están en función de morir porque el liderazgo caducó? ¿Sabe qué es lo que es que yo te voy a meter otro más que tiene un nivel de, yo podría decir caudillismo, solo que es de una mujer que es Unidos Podemos de Natalia Díaz. Sí. Natalia tiene una diferencia. Natalia, bien que mal, no ha ido con su partido a la Asamblea Legislativa y después ha quedado en cero, como le pasó a Nueva República y como le pasó al PLP. Entonces, y veo a Natalia sosteniendo su partido. Creo que lo va a sostener. Es El P- más municipal que nacional. sí, sí, porque tiene inclusive buena presencia municipal, ganó Sí, en sí. varios municipios. Pero cuando yo me pongo a pensar en Nueva República, con todo lo que está viviendo además Fabricio en este momento, donde yo no voy a decir que tan siquiera se dejó robar, les regalaron su caudal electoral, siendo cómplices y socios del gobierno durante 4 años, de que Ujú. esperaban, le decís a la gente que están bien, que son buenos, que son lo mismo y representan lo mismo, voy a votar porque tiene chance de votar, no por el de ganar, no por el que no va a ganar. O sea, definitivamente los asesores de Fabricio y Fabricio se equivocaron, tomaron decisiones pésimas, pero pésimas, pésimas, pésimas. Y ya el resultado es inevitable. Lo que pasa en eh, el PLP, al contrario, se despedaza al interno con las renuncias, tras renuncias de los diputados que fueron electos. Es que hay que entender que fueron electos 6, quedaron 2. Eso significa que renunciaron 4, pero ya uno había renunciado, entonces renunciaron 5 al partido. Sí. De 5 diputados, de 6 diputados electos, 5 terminaron renunciando a el PLP dentro de los 4 años. Algo no estuvo bien. Algo no estuvo bien a lo interno. Y si algo no estuvo bien a lo interno, esto es muy difícil de levantar, porque ya eso significa que ya el partido se fracturó adentro. Los otros, como en la Nueva República, se fracturaron hacia afuera, perdieron su liderazgo con Fabricio y no tienen, en principio, cómo volver a crecer. ¿Cuál es la única esperanza de un partido como Nueva República? Que caiga el partido de gobierno, porque ellos, el nicho electoral de Nueva República es muy claro y fue tomado por el partido Pueblo Soberano. Pero Si tendrían que remozar el liderazgo. Por supuesto, tienen que remozar el liderazgo. Y yo voy a decir algo que de repente no te gusta, pero sí lo he oído. Lo he oído de varias personas. ¿Cómo hicieron falta los prendas en Nueva República en esta campaña? Porque a ustedes, la gente que sabe de esto, les reconoce que eran los articuladores políticos, no eran la cara, pero sabían cohesionar y sabían buscar aliados, cosa que Fabricio le apostó a su figura personalista totalmente, con malas decisiones de sus compañeros de fórmula presidencial. Pone fórmula presidencial a 2 compañeros diputados, o sea, es poder más poder, o sea, no hubo nuevos liderazgos, eran los que ya estaban enclaustrados dentro de la misma organización del partido, con un liderazgo como el del candidato a vicepresidente, ofensivo, golpeando, sin entender que al rival que golpeaban no era donde podían ganar votos, más bien se entregaron al que les robaba los votos. Pasaron golpeando a Liberación Nacional, que es un partido de centro izquierda, que no comulga en absoluto con los principios de Nueva República. A Liberación no le, no le iban a robar votos. Y los trató de ratas. Yo inclusive dije, uy, qué ganas tengo de preguntarle al señor candidato a la vicepresidencia de Nueva República, ¿cómo se llaman los que quedan abajo de las ratas? Porque quedaron muy abajo de los que él denominaba ratas. O sea, el pueblo de Costa Rica prefirió a las ratas que a ellos. Y eso deja mucho que decir. Pues sí, de hecho la primera vez que escucho esta reflexión y dato mata relato. Ujú.
Por eso en la vida hay que ser prudente, Jonathan, como tiene que ser prudente el actuar del actual gobierno y el actual partido. Si no son prudentes, si son prudentes y hacen buen trabajo, tienen mucha posibilidad de tener más mandatos. ¿Cuál es el mayor peligro de este segundo tiempo chavista? La corrupción. Que se crean intocables. Sí, que se crean intocables o que la gente abra los ojos en el sentido de que no importa si los de antes lo hicieron, si estos también lo están haciendo, son igualmente corruptos. Y esto no lo, no, y este no fue el cambio por el que estábamos votando. Ujú. Más sin una Pilar Cisneros siendo la validadora de las actividades y acciones. Claro, y aquí es donde es peligroso una figura como José Miguel Villalobos. ¿En qué sentido es? Si no le dan pelota, si no es parte de nada, José Miguel tiene una voz fuerte en el país. O Sí. sea, eh, si no, si no logran entender eso, que tiene una voz fuerte, y a él lo minimizan, y pasa algo, será el primero en irse y decir, me voy porque estos son igual de corruptos que los de antes, me engañaron, me mintieron, están haciendo las mismas cochinadas. Entonces, ese es el problema al que se enfrenta el partido, que quienes quieran y entienden de que el electorado ha buscado desde principios de siglo un cambio para eliminar la corrupción y buscar la eficiencia del Estado, y por eso votaron por el PAC y por eso votaron ahora por este Partido Pueblo Soberano. Si caen en lo mismo, vendrán otras voces a decir, vamos a eliminar la corrupción. Ese es el tema de Ronnie, este siglo. Ronnie, sí, coincido con vos, es el tema de este siglo. Llevamos ya 23 años desde que apareció Otón Solís con ese relato, viviendo o sufriendo ambas ese discurso. Y digo sufriendo no porque no sea el relato correcto, sino porque el relato sin acción y sin respaldo no se convierte en nada, sino que es parte de un gran humo que ha generado gran problema dentro de la sociedad, que sigue buscando a la persona que orine agua bendita y que sude agua bendita y que al final de cuentas perfecto solo Dios. Entonces, cuando se dan cuenta de que las cosas no son lo que se vendieron y la expectativa social no pasa de ser el oído de un simple discurso, la gente se decepciona más, se aparta de la política electoral y siguen saliendo estos caudillos o estos outsiders que dicen yo soy el elegido y véanme a mí porque no hay otra ruta para poder enderezar este país. ¿Es eso un problema dentro de lo que viene para Costa Rica? La gente tiene desesperanza Sí, eh, y necesita respuestas. Vamos a pero, ver. pero ¿qué es lo que busca? Es que yo creo que lo que la Eh, gente no sabe es qué es lo que está buscando, porque si no, ¿cómo es que bueno, dice el dicho? El que no. no sabe se persina frente El a lo que que no sea. sabe, nosotros decimos, el que nunca ha visto un altar en cualquier petate se persina, decimos los Eso católicos. mismo, ese es el refrán. ¿Qué pasa? El punto es que efectivamente no saben qué quieren. Lo que quieren es que se les cumpla la promesa de la Ajá, tierra prometida. exacto. Y entonces, en la promesa de la tierra prometida hay un Mesías. Ujú. ¿De verdad? Y el Mesías, yo no hago nada para obtener la salvación, me la regalan. Ujú. El problema trascendental de lo que se da en política es que nadie te va a regalar nada, pero la gente espera la figura mesiánica que sin que yo haga nada, ojalá sin pagar un colón en impuestos, que vean de dónde saca el gobierno para hacer las cosas, pero que a mí no me cueste nada, me resuelvan todos los problemas. Por eso es que después de cada cierto tiempo, todas esas figuras, abro comillas, mesiánicas o partidos mesiánicos que nacen, terminan erosionados y cediendo Ujú. el poder presidencial o el poder dentro de la Asamblea Legislativa, como en el caso de Nueva República. Porque al final las promesas del Mesías o para Moisés pasaron los 40 años y nunca vieron la tierra prometida. ¿De Entonces, verdad? hora de cambiar de líder. Y por eso hay figuras que no van a ver la tierra prometida.
porque se quedaron en promesas que no se cumplieron. Entonces, a mí, usted sabe, me gusta mucho hablar desde las figuras literarias, de las metáforas y los símiles y todo lo que la hermosa poesía nos da la oportunidad y haciendo comparaciones lindas con cosas que los costarricenses entienden más que la política y que viven más en el día a día como en la fe. Pero es eso, o sea, seguimos esperando a alguien que nos resuelva todo. Y cuando no nos resuelve todo, se volvió malo. Y hay que crucificarlo. Y lo crucifican con todas las ganas. Y lo crucifican con todas las ganas. El problema es que después se dan cuenta de que no hay otra opción y empiezan a ver y a vivir de las nostalgias y de los recuerdos. Ujú. El punto es que este país no va a cambiar, Jonathan. No va a cambiar si los y las costarricenses no hacemos, en una gran mayoría, porque sería muy utópico pensar que lo vamos a hacer todos lo que nos corresponde. Es que una consulta ahí, Ronnie, porque la premisa del chavismo, precisamente en función de eso que estás diciendo, es que la institucionalidad no va a cambiar si no hacemos algo para que cambie. Y el cambio hay que hacerlo fuerte y no lo dicen, pero es básicamente A más B igual C, va a doler. Y va a doler es somos 335 instituciones, más o menos, los salarios se siguen generando la bola de nieve, la burocracia sigue retardando las acciones del sector privado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, básicamente, si no se cambia eso y el cambio genera dolor, no vamos para ningún lado. Y No ellos es, se dicen los artífices de ese cambio. sí, pero no fue la institucionalidad lo que hizo crecer la deuda pública que ustedes como diputados en el cuatrienio pasado les dieron recursos para disminuirla. El Ujú, cuatrienio aumentó. ujú. Aumentó la deuda pública, aumentó la deuda con la caja, aumentaron cosas que no tienen que ver con eso. Es simplemente, al final es un discurso. No es la caja, es que yo no le pague a la caja teniendo los recursos para pagarle. No es que la institucionalidad no funcione. Ellos no señalan inclusive la institucionalidad como tal, Jonathan. Ellos señalan la institucionalidad que no los deja hacer lo que les da la gana. Eso es a lo que nos hemos opuesto. Y Pero yo eso he es lo que, eso es lo que la gente compra. Eso, o sea, vamos a ver, yo he dicho muchas veces, yo no estoy en contra de muchas de las tesis que toca el gobierno y el presidente De Chávez. de hecho, yo creo que mucha gente coincide. Estamos en contra de cómo lo quiere hacer y qué quiere hacer con el cambio, que es dar poder absoluto. Y yo voy a ser noble y bueno, y voy a decir, el presidente Chávez lo hizo bien, es un buen hombre, todo lo hace de forma correcta y maravillosa. ¿Qué pasa? De Chávez no va a estar para siempre. Exacto. Y si yo dejo todos los tubos abiertos para que hagan lo que le da la gana con el agua de la casa, se me va a inundar la casa cuando De nuestra hecho, controla acor- es Dios. acordate la premisa cuando éramos diputados. No hay que pensar la ley que se va a aprobar para el contexto actual. Es pensar en todos los que pueden venir por delante que no sepan cómo usar el poder. Y Y pensando en sobre el eso son peor los seguros. escenario. Y ¿Ah? pensando en el peor escenario. En el peor Exacto. escenario porque no estamos protegidos como quisiéramos los católicos, decimos, por Dios y la negrita. No, no, no. O sea, el libre albedrío que nos da Dios significa que nosotros tomamos nuestras propias decisiones, las propias, las colectivas. Y la responsabilidad de lo que sucede no es de Dios, es de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, como no estamos protegidos porque tenemos libre albedrío, tenemos que pensar en que puede llegar como ha llegado a otros países. Y no me refiero a tercermundistas, me refiero a países en toda parte del mundo que nos han llevado a caos, a guerras, a hambre, a cosas que se tomaron decisiones que perjudicaron a los pueblos. Y la gente los veía buenos. La gente respaldó y apoyó a Hitler por muchos años en sus matanzas. Y eso no estaba bien, pero era un presidente popular. No se trata de popularidad, se trata de tomar decisiones que beneficien a la mayoría. Yo quisiera Eh, que a todos, pero tampoco se logra, esa es la mayoría.
Ronnie, ¿cuáles van a ser a tu ojo hoy los articuladores del gobierno? En este fue el propio Chávez, casi que el 80% o un 50%, y Pilar Cisneros en la otra mitad del Yo te esfuerzo. voy a, antes de contestarte eso, te voy a hacer una pregunta yo. Dale. ¿Chávez va a aceptar ser ministro de la presidencia? Si lo acepta, él es el articulador. Me encanta que te respondas vos. Pero lo que no se sabe es por cuánto tiempo Laura va a aceptar que él le robe el protagonismo. O si va a aceptar que le robe el O si protagonismo. va a aceptar que le robe el protagonismo. Porque, a ver, pueden hacer una junta muy buena y un trabajo en equipo maravilloso, sí, pero los reflectores van a estar sobre Chávez por más buena que sea Laura. Los binomios pueden generar buenos resultados, pero terminan rompiéndose. La Sí, primera, y yo, voy a volver al fútbol. En 1989, Marvin Rodríguez y Antonio Moyano nos ujú, llevaron a la clasificación del Mundial. y no fueron. No, no, pero primero se volaron a Moyano y quedó Sí, Marvin. sí, ¿Por qué? Porque al final solo uno podía tomar decisiones. sí. Eh, y eso pasa. ¿Por Y qué? aquí Porque haciendo no. la aclaración, Laura tiene su propia estrella, Ujú. su propio liderazgo e insistimos, y ya lo hemos dicho muchas veces, tiene mucha capacidad. El asunto es que en esa toma de decisiones, conscientemente poner a alguien que le va a generar distracción, no sé hasta dónde ella pueda manejar eso. Tal vez Y, sí, y tal no vez sé sí. hasta dónde pueda manejar también Rodrigo Chávez que lo llamen a cuentas y le digan, no, eso no es lo que yo quiero. ¿Vos crees que lo haga? Si se les empieza, si las decisiones, si el estilo de Rodrigo que ya conocemos le genera dificultad, Laura quiere pasar a la historia. Sí, claro. Como cualquier persona que es electa presidente en cualquier lugar del mundo, quiere pasar a la historia. Y quiere pasar a la historia de forma positiva, no negativa. Si algo le empieza a generar distorsiones y su imagen empieza a caer, va a tomar decisiones drásticas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy fácil también para don Rodrigo Chávez inclusive decir, ven, si no soy yo, por eso hay que pasar la reforma a la Constitución, porque si no yo soy yo, no funciona esto. Ujú. Y Y quitando de la ecuación a Rodrigo Chávez, que si está, va a ser articulador, si no está, no sé qué tan articulador pueda ser, igual que Pilar Cisneros, que aunque ella diga que se va a ir para la casa, diariamente va a recibir consultas de la prensa o menciones en redes sociales de en aquellos tiempos doña Pilar no hubiera aceptado X, Y o Z o qué habrá dicho doña Pilar y la van a mantener vigente, aunque ella no diga nada. Pero yo sacándolos a ellos dos de la ecuación, ¿cuáles son los articuladores que ves dentro de lo que hay a la par de Laura Fernández? te voy a decir algo. Yo creo que doña Pilar sí se va a ir para la casa. Todo aparente que sí. El vicepresidente de la República, ese Francisco, Francisco Gamboa, es muy es, bueno, ese es el articulador. Francisco es pero, espectacular, pero con sabe. un perfil diferente. Claro, claro. Y por eso creo yo que muy inteligentemente Francisco ha seguido a las sombras y en el anonimato. Totalmente de acuerdo. O sea, es que es brillante, Francisco. Es un articulador tan brillante que sabe que si asoma la cabeza en este momento, se la cortan. Sí, sí. Quien es, mm, me puedo equivocar, evidentemente, pero estoy seguro que quien está articulando toda la transición se llama Francisco Gamboa. También tengo esa percepción y el estilo de él es constructivo, por eso podría generar mejores réditos. No solo constructivo, es una persona con sabiduría, inteligencia, Sí, sí, con sí. capacidades blandas, que le ha tocado sufrir en la política, sufrir en el sentido de no poder sacar cosas o proyectos, ideas que impulsaba desde su ámbito laboral, que le ha tocado aprender también como ministro diferentes posiciones y sacar cosas adelante, pero más allá de todo eso, Francisco es un líder operativo impresionante y creo que tiene que sacarle el jugo la presidenta de la República a don Francisco Gamboa
porque es el llamado, desde mi perspectiva, a tu pregunta, a articular el gobierno de la República. En dos platos, este gobierno va a ser diametralmente diferente podría ser diametralmente diferente en las formas y podría avanzar mucho en el fondo. Yo creo que si se utilizan las formas a las cuales la política costarricense está acostumbrada, van a llegar los cambios esperados. No por el partido de gobierno, sino por todos y todas las costarricenses. ¿Vos crees que la fracción Nueva de Liberación y el Frente Amplio, básicamente esas dos, si les presentan esa articulación diferenciada a la actual, la oposición no sea tan radical y tan visceral como la actual, sino que sea más constructiva y pongámonos de acuerdo en la forma de redactar para poder aprobar? Bueno, primero de lo que conozco yo de la fracción de liberación, no veo figuras reactivas que tengan posiciones como las que tuvo Chico Nicolás, Dinora Barquero, Montserrat, inclusive. Lo que quiero decir claramente es que empecemos y demos vuelta. ¿De dónde viene Francisco Gamboa? ¿Cuál era el partido de Francisco Gamboa? ¿Cuál era el partido? Uno, que le puede dar muchos votos al gobierno en sus proyectos y lograr todo. Ujú. Entonces, le facilita que el comunicador sea Francisco Gamboa. Saludos, Jesús. Saludos a Paulina, aquí que está en Medellín, igual que yo en este momento. Pero nos trae algo, ¿ah? Pero el tema es, en función de las formas, tendremos un fondo diferente y una asamblea constructiva que Laura le podría sacar jugo a la avalancha de decisiones que se podrían venir. Estamos en un tablero de ajedrez, Sí, siguiendo hablando de eso. sí. Si, si pone a mover el caballo en L correctamente, al alfil en diagonal y a los peones a hacer su trabajo, tiene para ganar la partida. Ujú. Lo tiene todo. ¿Sí? Tiene todo para ganar la partida. Y creo que Laura Fernández es lo suficientemente inteligente para ganar la partida de ajedrez al final de los 4 años. ¿Qué pasa? No sé si eso pueda gustar en algunos, porque Ah, la puede convertir en una líder más fuerte que el que realmente siguen ellos. sí. Y los herederos que vienen de camino, no sé si eso les va a gustar porque no sé si van a tener el mismo estilo de ella. Sí, porque muchos de los herederos fueron criados a imagen y semejanza. Anda muy religioso hoy, ¿ah? No, no, es que la comunicación de hoy, vamos a ver, vos sabés que no soy tan religioso, tengo mi comunicación con Dios, pero el no ser tan religioso y conocer un poquito de la Biblia y la palabra de Dios me hace darme cuenta por qué es tan útil la Biblia, Sí, sí, claro. porque se aplica en todo momento histórico. Hay que saberla entender y ver cómo se aplica, pero se aplica en todo momento histórico y nos da luces para actuar con sabiduría. Por eso siempre hay que tomarlo en cuenta para todo. Ujú, así es. Don Ronnie, ya para ir finalizando en este último minuto, ¿cuándo vaticinas que se puedan empezar a dar nombres? ¿Hacia la última quincena de abril o antes? Después de Semana Santa, creo yo, ¿Ya se empezarán a dar por presión o por voluntad? por voluntad. Porque, por voluntad, porque además necesita darle signos de estabilización al país, a la economía, a la Mm. administración, a la institucionalidad. La gente necesita saber quiénes vienen, quiénes se quedan, cuáles son los cambios para que las personas puedan hacer la transición adecuada, donde vaya a haber cambios y entender qué es lo que está pasando. Sí, es necesario, además. Si se hace al final, ¿para qué tiempo de la primera, segunda ronda si no se aprovechó? Exactamente. Yo creo que la Es- transición en un partido donde las figuras son similares o vienen del mismo origen, debería ser una transición pacífica e inteligente, pero eh, bueno, las transiciones, aunque sean de los mismos partidos, siempre te dan sorpresas a quienes asumen los ministerios y las presidencias ejecutivas. Y depende del estilo de quienes ejerzan, y si las sorpresas no gustan, van a tener una voz elevada.
porque además eso les va a poner focos, luces y les va a poner de que no importa dónde venga, si hay algo que está malo, se señala. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Ronnie. Muy buenas días a todos allá. Saludos a don Jesús García que nos está viendo acá por TikTok y a todos los costarricenses. Mucha mesura. Vivamos estos días de tranquilidad que también vive la política costarricense para entender y para sobre todo saber que nos toca dar un grano de arena. Ese millón de costarricenses que le dio la presidencia a doña Laura no pueden conformarse con solo haber ido a votar. Y quienes fuimos oposición tenemos que hacer oposición constructiva y no destructiva. Precisamente, muchísimas gracias, que Dios te acompañe en regreso y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía. Mañana vamos a hablar sobre la crisis de violencia que se vive en las etapas del colegio. La semana pasada tres pues, episodios bastante incómodos, bastante nefastos, bastante tristes en la educación nacional por parte de los estudiantes que se peleaban, incluso fallecidos. Vamos a hablar con estos con criminólogos, así que no se lo pierdan mañana a 10 de la mañana. Nos vemos, chao, chao, gracias.